Estas son 5 creepypastas reales sobre el Chavo del Ocho. El episodio perdido del Chavo. Nunca creí en los episodios perdidos. Pensaba que eran una excusa barata para crear morbo en foros y canales de misterio. Pero a veces la curiosidad es un hilo de nylon, delgado, transparente y peligrosamente resistente. Alguien en un grupo de coleccionistas publicó una foto de un viejo VHS con una cinta enmohecida. En la etiqueta, escrita con marcador reseco, se leía: CH8, no proyectar. El usuario desapareció de la conversación minutos después de subirla. Fue como si una mano invisible le hubiera apagado la conexión. 2 días más tarde, recibí un mensaje directo con un enlace: no lo subas a ningún lado. Solo míralo. Si puedes, no lo termines. Yo lo descargué. La interfaz del reproductor se quedó congelada unos segundos. El archivo parecía pelear por abrirse, como si fuera reacio a mostrarse. Al fin, la pantalla se llenó con el plano habitual de la vecindad. No había música. Nada de trompetas juguetonas. El único sonido era un soplo de viento áspero, como si rozara un micrófono cubierto de polvo. La imagen temblaba. El cemento del patio estaba más oscuro que en mi recuerdo y el cielo, sin nubes, se veía de un gris lastimado. La cámara no cortaba. Pasaban 30, 40, 60 segundos de vecindad vacía. El barril estaba ahí, inmóvil, con sombras horizontales que no respondían a la lógica de la luz. En el contenedor inferior derecho, el contador de tiempo corría al revés. No 00, 01, 00, 02, sino 59, 59, 59, 58, como si alguien hubiera grabado al revés un reloj de arena infinito. Entonces entró el Chavo, pero no corriendo, no con su andar atolondrado. Caminaba despacio, arrastrando los pies. Tenía el gorro ladeado, sí, la camiseta rayada, sí, y sin embargo el color parecía drenado, casi sepia. Se detuvo en el centro del patio. La cámara, lejos de acercarse, pareció alejarlo más. Su rostro era una mancha quieta. Cuando habló, la voz no salió de su boca. Brotó por detrás, como si alguien lo doblara en tiempo real. ¿Hay alguien?, preguntó. El eco devolvió una misma sílaba: al. Se escuchó una risa breve y agresiva, la clase de risa enlatada que usan las comedias, pero recortada, como si hubiera sido pegada con tijeras. Esa risa no armonizaba con nada. El Chavo dio un paso hacia el barril. La madera vibró, apenas, con un zumbido agudo. Las sombras en el suelo se separaron de sus cuerpos y, por un instante, señalaron hacia la cámara. La imagen cortó a negro sin transición. No aparecieron créditos. El visor saltó a otra escena, interior de la casa de Doña Florinda, pero vacía, sin muebles, con las paredes peladas. El micrófono captó agua goteando donde no había caños. En la ventana, una cortina invisible se movía por una corriente que no sentí en mi habitación. Volvió a cortar. Ahora el pasillo del departamento de Don Ramón. Una cuerda colgaba del techo, sin nudo, girando sobre sí misma en cámara lenta. Detrás, unas huellas pequeñas de pies descalzos iban y venían, multiplicadas. La vecindad otra vez. El Chavo frente a su barril. ¿Quieres jugar?, dijo. Pero la frase llegó distorsionada, baja, como si alguien la hubiera arrastrado por grava. Mis parlantes crujieron. Quise pausar. El mouse no respondió. La barra de progreso estaba convertida en una hilera de 8 diminutos. El contador, siempre al revés, se clavó en 808. La pantalla comenzó a comprimirse por los bordes, encajonando la escena. En el extremo derecho apareció una silueta chiquita, rígida, con trenzas rígidas. La Chilindrina, tal vez, pero de espaldas. El Chavo no la miró. Tampoco la cámara. Nadie reaccionaba a nadie. Todo era una coreografía muda. El foco intentó acercarse a los ojos del Chavo. No tenían brillo. Eran 2 pozos de tinta. Un hilo rojo empezó a dibujarse en su mejilla como una grieta, luego 2, 3, hasta que la piel formó un mapa de venas secas. La risa enlatada regresó, más fuerte, sin motivo, y de inmediato, un sonido nuevo. Pasos sobre grava detrás de mí. Me giré. Nada. La pantalla tintineaba como un tubo fluorescente viejo. ¿Y tú?, susurró el Chavo, ahora sí, nitidísimo, como dentro de mi habitación. ¿También te vas a quedar? La luz de mi cuarto bajó un pulso. El barril vibró y un dedo delgado, negro, salió por la ranura de la tapa. Luego otro.
luego una mano infantil, con uñas demasiado largas. El chavo no miró. Sonrió sin dientes, una sonrisa plana, y la pantalla se hizo negro absoluto. Creí que había terminado, pero el reproductor siguió abierto. En el fondo negro se dibujaron letras como hechas con tiza húmeda. No lo detengas en 808. Miré la barra. 808 exactos. Toqué la tecla de escape. La computadora se colgó. Un golpe seco sonó en el pasillo de mi departamento. 2. 3. 3 golpes como de nudillos sobre madera hueca. Alguien llamó al timbre. No abrí. Me quedé inmóvil, con el pulso en los oídos. La pantalla, negra, reflejaba un punto blanco que no era la lámpara ni el cursor. Era un ojo. Redondo, inmóvil. Y yo juraría que parpadeó. Cerré la laptop de un manotazo. Me fui a la cama y me tapé hasta la cabeza como un niño, con vergüenza de mí mismo. Los golpes no volvieron. El silencio tardó en volver a ser silencio. Dormí poco. A la mañana siguiente, la laptop no encendía. El técnico del centro comercial la abrió delante de mí. Me llamó con la ceja arqueada. «Qué raro», dijo. «¿Ves estas marcas?» En la cara interna de la tapa, allí donde no hay acceso desde fuera, alguien había arrastrado un objeto puntiagudo dibujando un símbolo. Un 8, trazado 2 veces, uno encima del otro, como si alguien hubiera hecho fuerza desde adentro. Pregunté tonterías, inventé excusas, hice chistes para restarle peso al miedo. Pero por las noches, a veces, cuando paso frente al espejo del pasillo, me parece ver sobre mi hombro un barril diminuto y, en su ranura, 2 ojos redondos, sin brillo, esperando mi respuesta a una pregunta que ya escuché una vez. ¿Te vas a quedar? Yo no respondo. Y, sin embargo, cada día me quedo un poco más. La maldición del 8. Si te obsesionas, el 8 te encuentra. Eso me dijo un viejo administrador de un foro que ya no existe, antes de borrar todo el hilo donde discutíamos sobre numerología y televisión. Yo me reí. En los programas de mi infancia, el 8 era un apodo inocente, una referencia técnica perdida. Hasta que alguien filtró un archivo con nombre anodino, 8.avi, y la broma se fue volviendo un círculo que nunca cerraba. Éramos 4 amigos conectados por videollamada. Cada uno con su cerveza, la cámara encendida, haciendo bromas. El archivo era corto, 15 minutos según el explorador, aunque ahora sospecho que la cifra era otra mentira. Lo abrimos al mismo tiempo. La pantalla mostró el patio de la vecindad con luz de tarde. Kiko botaba su pelota, la chilindrina contaba saltos con la cuerda. El chavo asomó la cabeza por detrás del barril. «Hasta aquí, normal», dijo Tomás, el más escéptico. «Miren el suelo», susurró Paula, acercando su cara a su pantalla. Allí estaba. Un 8 dibujado con tiza, grande pero tenue. Al principio pensé que era una marca de producción, una señal para cámara. Sin embargo, cada vez que los personajes pasaban sobre él, el sonido se volvía hueco, como si pisaran una lámina metálica. Kiko tropezó. La pelota se fue rodando hacia la sombra del pasillo y no volvió a salir. ¿Lo ven crecer?, pregunté sin querer sonar paranoico. Nadie respondió. En nuestras 4 ventanas, vi cómo la luz de sus cuartos bajaba un matiz. Paula habló de nuevo, más bajo. «Está cambiando, no es un 8, ese es un infinito». La cámara hizo un paneo torpe, irregular, como si la manipulara alguien sin experiencia o sin pulso. El símbolo ocupaba ahora el centro del patio. Doña Florinda salió con una taza en la mano, se detuvo, lo miró con desagrado y lo rodeó con un gesto idéntico al de un feligrés esquivando un umbral maldito. Don Ramón, al otro lado, chasqueó la lengua y dejó caer una moneda. La moneda rodó, rodó, rodó y no se detuvo. Entró en la curva del 8 y desapareció en la línea de tiza como si fuera una ranura. La risa enlatada sonó fuera de lugar, luego se cortó, como si alguien hubiera puesto mute a mitad del aplauso. El chavo se quedó mirando el símbolo. Se arrodilló. Apoyó la palma de la mano sobre la tiza. Cuando la levantó, tenía el contorno perfecto de un 8 grabado en la piel, no blanco, sino oscuro, como una quemadura reciente. Lo miró sin sorpresa. Lo sopló, y la huella no se desvaneció. «No me gusta», dijo Paula. «Apaguen». Tomás se rió. Yo también. Apreté Alt más F4. Nada. El video siguió. La cámara hizo zoom al dibujo. La tiza ya no era tiza. Parecía carbón, húmedo. Los bordes exudaban.
Y ese exudado cayó, gota a gota, hacia abajo, pero en la pantalla las gotas subían, conectándose con la marca, alimentándola. A los 11 minutos, Kiko, la Chilindrina y doña Florinda ya no estaban. Don Ramón tampoco. Solo el chavo y el símbolo. El patio sin sombras. El cielo con una luz blanca que no hiere ni reconforta. El contador de tiempo mostró 00, 08, y luego 00, 07, 06, 05, nunca pasó de 8, 08. El chavo habló. 8 dijo. 8. 8. Cada 8 era un golpe suave en mis tímpanos. Un tambor. Una piedra. Lo repetía con un ritmo que mi respiración empezó a copiar, sin que yo lo decidiera. Mis amigos ya no decían nada. Sus ventanas se quedaron quietas. En la mía, noté un reflejo detrás de mi hombro. Una figura pequeña, con gorra. Me giré. Nada, solo la cortina movida por un aire que no hacía frío y, aún así, me erizó los brazos. El chavo metió la mano en el trazo del símbolo. La tiza se abrió como lodo. Primero los dedos, luego la muñeca, luego el antebrazo hasta el codo. La piel se le estiró, como si el 8 succionara no solo la carne, también los recuerdos de la carne. Sonrió. O fingió una sonrisa. Ya entré, dijo. Ahora tú. El archivo se cerró solo. La videollamada se cortó. Intenté escribirle a Tomás. Solo recibí el icono del reloj, mensaje sin enviar. A Paula le marqué. La operadora dijo que ese número no existía. Encendí la luz del cuarto. No prendió. Fui al baño y, en el espejo empañado por mi propia respiración, había un símbolo dibujado con un dedo, no con el mío. Un 8, desprolijo, insistente, repetido encima 3 veces. Lo limpié con la palma en círculos frenéticos. Cuando el vidrio quedó claro, detrás de mí, en el pasillo, había un niño de espaldas. Tenía el gorro ladeado. En su nuca, como tatuada, una cifra pequeña. 8. Me giré. El pasillo estaba vacío. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos aparecía el símbolo como un túnel doble. Lo crucé en sueños, o me crucé a mí mismo adentro. Desperté con un dolor punzante en el brazo. Tenía marcas semicirculares, 4 arriba, 4 abajo, como mordidas que no sangraron. Una vecina golpeó mi puerta a la tarde siguiente. Preguntó si había niños viviendo conmigo. Dijo que escuchaba risas detrás de mis paredes de madrugada. Yo le respondí que no. Ella sonrió con vergüenza, pero su sonrisa era un 8 aplastado, una curva que no se animaba a cerrarse. Escribí a los otros 2 amigos del grupo. Uno respondió con una foto borrosa. En su pared, al lado del televisor, había aparecido un 8 dibujado con algo oscuro. No era tinta. No pregunté qué era. El otro no respondió nunca. Al tercer día supe que Tomás no había ido al trabajo. Al cuarto, que Paula había eliminado sus cuentas. Nadie pudo contactarlos. Yo dejé de hablar del tema. Borré el archivo. Formateé el disco. Compré velas aunque no creo en nada. Pero cada tanto amanezco con un trazo gris en la muñeca, el mismo número, cada vez más marcado aunque nadie lo dibuje. Y cuando, por rutina, pongo cualquier capítulo inocente de cualquier comedia, mis ojos buscan en el suelo, sin querer, un 8 tenuemente trazado con tiza, esperando a que yo me descuide para hacerse infinito. Dicen que no hay maldición en un número, que la maldición es la obsesión. Puede ser. Aún así, si alguna vez ves 808 en un reloj y sientes que algo te mira desde el reflejo del cristal, no parpadees. Procura no quedarte dormido. En el sueño es donde el 8 aprende tu nombre. Lo que doña Florinda ocultaba en el barril. El coleccionista me recibió en un departamento sin cuadros, con olor a papel viejo y a cinta fotográfica. Sobre la mesa había 9 VHS con etiquetas amarillentas. «Te traje lo que pediste», dijo. Señaló uno con letra temblorosa. «El trato». Pregunté cuánto. «Llévatelo», respondió, «pero si lo ves, no lo devuelvas». Reí. Él no. En casa, apagué el celular, bajé la persiana y puse el casete en un reproductor que apenas sobrevivía. La imagen entró con estática y líneas torcidas. El arranque era normal. Patio de la vecindad, Kiko llorando, doña Florinda limpiando su delantal, don Ramón con su andar despreocupado. Todo idéntico, salvo por un detalle. El sol no parecía iluminar, sino cansar. Era una luz gastada, como proveniente de un foco que va a apagarse. La trama mínima de siempre se desarrolló rápida, casi como un resumen. Pero a mitad del episodio la luz cambió. No cayó la noche, cayó un color.
El patio se cubrió de un filtro azulado que aplanó los objetos. La cámara se fijó en el barril del chavo. 3 golpes sonaron sobre madera hueca. Toc, toc, toc. Doña Florinda, en lugar de golpear, fue la que respondió. Salió de la sombra, no de su casa, y se detuvo frente al barril. El chavo emergió como si lo sacudieran de adentro, con la mirada vidriosa y 2 arañazos finos en la mejilla. ¿Lo trajiste?, preguntó Florinda. Su voz no era de ella. Era más grave, lenta, con un vibrato mínimo que incomodaba. El niño bajó la cabeza y sacó de su camiseta un paquete envuelto en una tela oscura, cuadriculada, como un mantel de picnic viejo manchado de aceite. Lo sostuvo con ambas manos, temblando. No quería, murmuró. Me dijeron que... La deuda no se discute, interrumpió Florinda, sonriendo sin dientes. La cámara no cambió de eje. Don Ramón estaba atrás, muy al fondo, en la puerta de su casa, mirando sin moverse. Solo sus manos temblaban, se apretaban una contra otra, como si rezara, como si contara monedas imaginarias que no alcanzan. Quise adelantar. El control remoto estaba muerto. Apreté los botones hasta crujirlos. Nada. Florinda retiró la tela. Debajo, no había objeto. Había una sombra compacta, con bordes nítidos, que no pertenecía a nada presente. Se movía como humareda pero pesaba como plomo. Cuando tocó el suelo, dejó un charco oscuro que no se expandió. Subió. Escaló por el aire, arañando una pared invisible, y se dirigió al barril. El chavo retrocedió. Florinda lo detuvo con un dedo en el hombro. Serás obediente, dijo, o todo esto habrá sido inútil. No me pegue, susurró el niño, con ese tono antiguo que de pronto, en ese contexto, se volvió insoportable. La sombra entró en el barril. Este vibró como un animal colérico. Desde dentro, voces de niños, muchas, no 2 ni 3, se superpusieron, diciendo palabras que no entendí. Una risa enlatada se coló a destiempo. Don Ramón avanzó 2 pasos, justo 2, y quedó petrificado, como si sus pies hubieran entrado en cemento fresco. No lo hagas, Florinda. Gritó, pero su voz llegó cortada, en sílabas mal pegadas. No lo hagas, Florinda. La mujer giró. Sus ojos eran blancos por completo, pero la ceguera no la hacía torpe. Miró a cámara, o a mí, no sé. Levantó el mentón con soberbia y dijo. La deuda está pagada. ¿Qué deuda? ¿Con quién? No tuve tiempo de preguntármelo. El barril dejó de vibrar y comenzó a girar sobre su eje, muy lento, como un planeta cansado. El chavo, inmóvil, bajó la cabeza. Una lágrima negra, no agua, algo denso, le cayó de la barbilla. Florinda dio media vuelta, caminó hacia su casa, y el marco de la puerta pareció aceptar su paso como si fuera una cortina de carne tragando una presa. La escena cortó a una habitación vacía. Paredes sin pintura. En el suelo, una línea de sal. Alguien había escrito a mano temblorosa. Entregado. Debajo, con letra infantil, torpe. No era por mí. Una vela consumida se doblaba hacia el piso como una flor enferma. Se escucharon 3 golpes de nuevo. Toc, toc, toc. Tuve ganas de llorar sin saber por qué. Quise quitar la cinta. El reproductor no la escupió. Tuve que desenchufarlo, abrirlo con un destornillador y sacar el casete a la fuerza. Mientras lo hacía, desde la cocina, sonaron los mismos 3 golpes, sobre una superficie hueca. Dejé todo y fui, con el corazón golpeándome los dientes desde adentro. No vi a nadie. En la mesa encontré mi propio mantel de cuadros oscuros, el de picnic que no uso desde el verano. Tenía una mancha nueva, alargada, que no se había derramado. Subía. Subía por la tela como si alguien tironeara de ella desde arriba. Esa noche, soñé con el barril. Estaba lleno de manos que no podían salir. Desperté con el antebrazo ardiendo. 4 líneas paralelas, como rasguños de gato, marcaban mi piel desde la muñeca hasta el codo. Fui al baño a lavar la sangre. No había sangre. Las marcas eran negras, como tinta insertada debajo de la piel. Volví al coleccionista. Su puerta estaba abierta. El departamento olía a humedad y a algo dulzón, químico. Sobre la mesa quedaban 8 VHS. Faltaba el trato. En la pared, alguien había trazado un círculo con tiza y, en su centro, una palabra: saldo. En el suelo, una fila de monedas de auna conducía hasta el pasillo. Interrumpí el rastro al huir. Bajé las escaleras con prisa. En el último descanso, escuché, desde algún piso, los 3 golpes. Toc, toc, toc. Esta vez, una voz infantil, delgada, respondió desde dentro de un tubo de resonancia. Ya cumplí. Sigo sin saber con quién.
La pregunta maldita que atormenta al chavo. El archivo no tenía nombre. Solo un icono genérico en un USB olvidado en una cabina de internet de barrio. El dueño me dejó llevármelo por 10 soles. Dijo que había estado en la caja de perdidos y nadie lo reclamaba. Al llegar a casa, lo conecté. Dentro había una carpeta, /vecindad/. 5 archivos MP4 numerados. Abrí el cuarto. 4 MP4. ¿Por qué? No sé. La primera imagen fue un plano fijo de la vecindad. No era la de siempre. Había algo raro en la perspectiva. El patio parecía más amplio, pero los objetos más grandes, como si hubieran cambiado los lentes de la cámara. La luz era de tarde rota, sin dorado ni sombras decisivas. El chavo yacía en el suelo, fuera de su barril, con la cabeza apoyada en el brazo. Se incorporó lentamente, con porciones diminutas de polvo pegado a la cara. Se miró las manos. Tenía las uñas con un borde oscuro, no barro. No me gustó ese detalle. Se puso en pie. Llamó a Kiko. Silencio. Llamó a la Chilindrina. Un silbido, quizá del viento, quizás de otra cosa, se coló por el micrófono. Caminó hacia la puerta de Doña Florinda. Estaba abierta. Adentro, nada. Ni mesa, ni sillas, ni cuadros. Solo paredes con manchas húmedas donde uno quiere ver figuras, como si alguien hubiera jugado a encontrar animales en las nubes, pero con hongos. Sobre el piso, a 2 pasos del umbral, una taza rota con bordes mellados. El chavo no entró. Retrocedió. Siguió hacia la casa de don Ramón. La puerta, entreabierta, crujió con un sonido feo, metálico, no de madera. Dentro, la cama sin colchón, un clavo torcido, una cuerda corta en el suelo, como si un nudo hubiera sido desatado a las apuradas. En la pared, donde antes había un retrato, un rectángulo más claro. El marco arrancado hacía poco. Encima, con un dedo sucio, alguien escribió: "No lo encuentro". El niño rozó esa frase con la yema. Se ensució el pulgar. Lo olió. No era polvo. Cerré la boca para no tragar saliva. De regreso al patio, el chavo tropezó con la gorra de Kiko, aplastada, sin forma. La levantó. Le faltaba la visera. La dejó caer. A su lado, los lentes de la Chilindrina, con ambos cristales reventados, aún en su marco. Una escoba partida en 2, el mango astillado, reposaba contra la pared de la bruja del 71. Todo eran restos, escenarios de algo que había ocurrido y nadie quería contar. El chavo se inclinó sobre un charco. Fue entonces cuando el relato dejó de ser raro para convertirse en insoportable. Su reflejo no era exacto. Seguía su movimiento con un milisegundo de retraso, como si no vivieran en el mismo tiempo. La cara reflejada estaba cuarteada como porcelana con grietas de horneado mal hecho. Los ojos eran todo pupila, sin blanco. La boca reflejada abrió antes que la real. Y habló. ¿Qué te pasó, chavo? El sonido llegó como desde dentro de mi cabeza. El niño preferido de la televisión, impuesto en millones de sobremesas, recibiendo esa pregunta desde su par de agua. El chavo real titubeó. Quiso tocar la superficie, pero la imagen se onduló sin permitirle renovar el contacto. Levantó la vista. En las paredes de la vecindad, en tiza negra, comenzó a repetirse la misma frase, una detrás de otra, en distintas alturas, como escrita por manos de varios tamaños. ¿Qué te pasó, chavo? ¿Qué te pasó, chavo? ¿Qué te pasó, chavo? La cámara giró sola, mareando. El barril se había desplazado unos centímetros, dejando una huella semicircular en el polvo, como si hubiera sido arrastrado por dentro. De algún lugar vino un llanto. La Chilindrina, seguramente, pero profundo, adulto, con un sollozo antiguo, sin aire. Creció, y se cortó como con tijera. El chavo apretó los puños. Sus labios se volvieron una línea pálida. Miró a la cámara. No era un guiño al público. No era una complicidad. Era un ruego, o una exigencia, o un reconocimiento. ¿Y a ti? Dijo. ¿Qué te pasó? El video no terminó ahí. Ojalá. La cámara se acercó tanto a su rostro que los poros se volvieron cráteres. Una grieta fina empezó en la comisura del labio y se extendió hasta el pómulo, negra, seca. La piel hizo un sonido que no debería tener sonido. Un borde del gorro se deshilachó en tiempo real. Sus ojos perdieron enfoque, pero no para afuera, para adentro, como si mirara a algo detrás de sí mismo. El charco, entre tanto, empezó a bullir. Burbujas pequeñas estallaban sin explosión.
En su superficie, otro rostro. No el del chavo, sino uno muy parecido, con 20 años más, cansado, con ojeras profundas, mirándose sin reconocerse, intentando recordar quién fue. Me sentí observado por dos personas a la vez. Un niño y su eco. Apagué la pantalla con la tecla física. Mi cuarto quedó mudo. En el vidrio oscuro, por un instante, se imprimió la frase: ¿Qué te pasó, chavo? Corrí la cortina para cortar reflejos. No sirvió. La imagen ya estaba en mí. Esa noche, al lavarme los dientes, escupí agua y vi que corría gris, como si una tiza se hubiera disuelto sin haberse disuelto. Al acostarme, el colchón tenía un hueco donde no debería. Puse la mano y toqué madera. Retiré los dedos con un sobresalto ridículo. Las yemas olían a humedad y a algo dulzón, tenue, como almíbar viejo. Durante días evité espejos, charcos, pantallas en negro. El mundo sin superficies reflectantes es pequeño. Me cruzo con vitrinas y giro la cara. Llevo gafas oscuras dentro del supermercado. Son hábitos absurdos para un adulto. Pero cualquier superficie lisa, aún la más tenue, puede preguntarme en voz bajita ¿qué te pasó? Y yo no sabría qué responder sin llorar. A veces me confieso en broma, con amigos que no creen en nada: me pasó la tele. Pero no es chiste. Me pasó esa pregunta estampada en la cara de un niño eterno. Y responderla no me devuelve ninguno de los objetos perdidos que encontré esa tarde: la gorra, las gafas, la escoba partida, la cuerda suelta en el piso. Responderla, sospecho, solo abre una puerta. Y al otro lado suena, muy hondo, un golpe en madera hueca. 3 veces. La vecindad maldita. El purgatorio del chavo. Hay teorías absurdas que terminan explicando sensaciones legítimas. La del purgatorio en El Chavo del 8 me parecía de adolescente con blog. Que si la vecindad es un limbo, que si los personajes repiten sus errores como condena, que si cada golpe es un castigo sin hematomas. Me burlé. Hasta que vi un montaje que circulaba por foros clandestinos. Supuestamente, fragmentos rearmados de un episodio nunca emitido, con escenas que no pasan por la risa, sino por otra cosa. Una cadenita de clips mal cosidos que, juntos, parecían un mapa del infierno. Empieza con un loop. El chavo corre en círculo por el patio. Repite, sin aire, fue sin querer queriendo. Una y otra vez, con intervalos que se van estrechando. A la 5ª repetición, la frase deja de ser graciosa. A la 10ª, suena a disculpa inútil en una sala de espera. A la 20ª, es una plegaria sin santo. La cámara no lo persigue. Lo mira desde arriba, como un insecto que dibuja una espiral cansada. En el centro, el barril. No toca el barril. No puede. Lo elude con precisión matemática, milimétrica, como si un campo magnético rechazara su paso. Corte. Kiko llora sin parar. No hay broma que lo provoque. No hay pelota que lo consuele. Las lágrimas ya no son claras. Tienen una opacidad aceitosa, espejean negro. La cámara hace un acercamiento bruto a su boca y, entre sollozos, se ve algo que nunca había notado. Dientes alineados con demasiada perfección, como si hubieran sido dibujados uno por uno con regla. Llora hasta quedarse sin voz, pero la voz vuelve, porque en el purgatorio no existen finales. Repite su chusma, chusma. Con un odio que no se gasta, y sin embargo nadie responde. La vecindad es un anfiteatro sin público. Corte. La chilindrina ríe, ríe, ríe. Aplaude. Su risa rebota en las paredes y regresa sin haber sido lanzada. El eco llega antes. Es una risa circular, como esas pistas donde el sonido da vueltas y se vuelve más presente que el que lo originó. De pronto, en su risa, aparece un chasquido extraño, como si una cuerda se tensionara hasta casi romperse. La cámara baja a sus manos. En la palma derecha, trazado con marcador, hay un nombre que alguien escribió y que ella intentó borrar. Quedan solo 3 letras. Corte. Don Ramón golpea una pared. La golpea con el puño, con los nudillos, con el hombro, con el corazón. Golpea hasta que la piel se abre, pero, atención, no hay sangre. Hay polvo de ladrillo. Tose. La tos también es circular, como si cada exhalación lo trajera otra vez al punto de partida. Se inclina, recoge un cigarrillo inexistente, intenta prenderlo con un fósforo que chisporrotea sin encender. Repite el gesto 30 veces. En la pared que golpea, aparecen marcas sucesivas de sus golpes, igualitas, como sellos. En el golpe número 33, una voz detrás, la de un niño, dice perdón. Don Ramón se detiene, se gira. No hay nadie. Corte.
La bruja del 71 barre un suelo que no acumula polvo. Su escoba está completa, no rota. La pasa y la línea de limpio que deja se ensucia desde el otro extremo, de modo que nunca termina. Entra al cuadro una nube de plumas como de almohada reventada. Ella barre, pide ayuda a Jaimito, que llega y promete ir al correo, pero no va. Repite la promesa. Se vuelve palabra hueca. La escoba, al final, se parte en dos. La bruja suspira, pero no llora. Levanta el trozo que le queda, barre con el resto, con una dignidad que duele. Corte. El señor Barriga entra para cobrar la renta. Su maletín tiene una cerradura que se abre sola. Dentro, papeles en blanco. Él los revisa con mirada grave, como si hubiera cifras. Los guarda. Camina hacia la casa de don Ramón. Golpea 3 veces, nadie abre. Golpea 5, 7, 9. La puerta se abre sola. Dentro no hay nada. La cámara se queda afuera. No quiere pasar. El señor Barriga llama, por costumbre, por rutina, por condena. Don Ramón. La palabra rebota y vuelve un poco distinta. Don. Se va. No se va. Da la vuelta a la vecindad y reaparece por la otra entrada. Golpea otra vez. En medio de esa coreografía de lo inútil, el barril no se mueve. No gira. No tiembla. Es el eje del mundo. El chavo, en su giro eterno, se acerca y se aleja sin tocarlo jamás. En cierto momento, se detiene. Mira a cámara. No con picardía. Con una fatiga que no había visto en un niño. Respira, y su respiración hace un sonido como de acordeón viejo que se pliega. Dice: bienvenido al 8. La frase cae como una moneda en un pozo. El eco la repite, pero cambia solo una letra. Bienvenido al O. El 0. El círculo completo. ¿Es un chiste inteligente o una revelación estúpida? No lo sé. La pantalla oscurece sin cortar. No se apaga. El negro no es ausencia, es materia. En ese negro, escucha uno risas que no están pegadas a nada, como si fueran pedazos de cinta magnética suelta. Después, un murmullo, como de público que se arremolina antes de entrar a un teatro. El telón no sube nunca. El telón es el mundo. Desde entonces, cuando escucho risas enlatadas en cualquier programa, sitcoms gringas, competencias de talentos, comedias locales, siento que no vienen del televisor. Vienen desde arriba, del techo, filtrándose como agua por una mancha de humedad. Si apago la tele, la risa tarda un poco en irse, como el olor a algo que se quemó. Y en la penumbra de mi sala, a veces, creo ver al chavo parado de costado, mirando el barril sin animarse a entrar, como si entrar fuera a romper el único pacto que sostiene el mundo. No entra. No debe. Si entrara, tal vez todo empezaría de nuevo. Hay noches en que el silencio de mi casa se multiplica. Siento pasos de niño en el pasillo, pero no hay niño. Apoyo la mano en la pared y la pared vibra con una risa que no es mía. Enciendo la luz. La apago. Busco el control. El LED rojo del televisor me mira como un ojo cansado. Quisiera romperlo. No lo hago. Me siento. Espero a que el mundo haga corte a comerciales. No hay comerciales. Solo estamos nosotros y el barril, y una palabra que se mastica sin dientes. Nunca. Y si esto te suena exagerado, mira el reloj cuando den las 8:08 y dime si no sientes, por un segundo, que el tiempo es un patio cuadrado y que estás dando una vuelta más, una vuelta más, una vuelta más en honor a un niño que no entra a su casa porque su casa es una frontera y el chiste jamás puede terminar.